¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ex senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, hace más revelaciones de lo que sucedió en el periodo de transición cuando Evo Morales renunció al poder. Manifestó que todas las decisiones fueron coordinadas con Evo Morales. La elección de Eva Copa como presidenta de la Cámara de Senadores. También manifestó que Adriana Salvatierra buscaba la renuncia masiva de todos los legisladores y así apostaban a seguir en la línea confrontacional. Con instructivos de la Embajada de México, donde estaban asilados los exministros, también desde México, donde se encontraba Evo Morales y Álvaro García Linera. Escuchemos las revelaciones del ex senador del Movimiento al Socialismo, quien también habla al respecto de la aprehensión de Yanine Áñez. Escuchemos y luego continuamos. Se ha generado una polémica sobre estas declaraciones que se habrían conocido y que han sido vertidas por usted. Adriana Salvatierra, en su momento expresidenta de la Cámara de Senadores, habría ordenado, instruido una renuncia colectiva para que haya un vacío de poder sobre los conflictos pasados. ¿Es verdad esto, ex senador? Bueno, César, sale esta revelación en una entrevista, en 2 o 3 entrevistas en medios nacionales, donde en todo caso, en las últimas semanas hemos sido cuestionados por asambleístas, por diputados, por asambleístas departamentales y por el propio Evo Morales respecto a que Eva Copa y mi persona en particular habíamos traicionado. En realidad, nuestro único pecado fue haber pacificado el país. Nunca hemos traicionado. Es más, yo creo que la prueba, lo decía en estas entrevistas, fue que fuimos contestatarios, fuimos quienes denunciamos la corrupción en el gobierno de Yanine Áñez. Nos enfrentamos a Murillo cuando la mayoría de los militantes y demás estaban bajo su catre, ¿no? Nos enfrentamos a López. Es decir, esa es la prueba de que nunca hicimos ningún acuerdo con el gobierno de Yanine Áñez. En todo caso, en la entrevista salieron otros temas, justamente cuando, se consulta respecto a esta reunión que hubo importante convocada por Henry Cabrera, que básicamente a partir de ahí nació el tema de la pacificación. Y obviamente ahí salió este tema también de la exigencia que hizo Adriana Salvatierra en ese momento en su calidad de presidenta a través de su jefe de comunicación, Aldo Camacho, instruyendo y llamando absolutamente a todos los senadores titulares y suplentes. También ocurrió lo mismo en diputados, exigiendo la renuncia colectiva de todos los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo. Por supuesto que hubo un encuentro muy duro, muy fuerte, que casi vamos a golpes, inclusive en esta corriente dura que estaba apostando al desastre, que estaba apostando todavía al enfrentamiento entre bolivianos, y obviamente esta corriente conciliadora, pacificadora, que encabezamos doña Eva Copa y mi persona y otros colegas más, tampoco queremos atribuirse, muchos más, felizmente, creo que llegamos a un 80% para pacificar el país, para, reitero, seguir evitando enfrentamientos entre bolivianos y principalmente para evitar un solo muerto más, un solo boliviano más que no muera. Esa fue la consigna que nos propusimos. Y bueno, reitero, lo otro, de pedir las denuncias, seguir en enfrentaciones, por supuesto, era buscar el desastre. Don Omar Aguilar, sin embargo, con esta instrucción de dejar un vacío dentro de la Asamblea Legislativa, un vacío de poder, si quiere, sin cabeza el Poder Ejecutivo, sin cabeza el Poder Legislativo, ¿se cae pues esa teoría entonces de golpe de Estado? Don Omar, ¿qué opina usted? Mire, César, yo tengo mi propia apreciación. Sería muy corto explicarle en este momento la teoría del golpe. Tengo mis puntos de vista, creo que se están cometiendo errores procedimentales. Simplemente, si en algún momento quiere tocar el tema, tocamos. Yo decidí desde el momento que fue aprendida Yanine Áñez no tocar el tema, pero bueno, creo que también es bueno que hagamos conocer nuestro punto de vista. Pero nada tiene que ver el tema del golpe, ¿no? Es decir, esto fue un proceso
con decisiones erradas en su momento, y que además esta solicitud de renuncia habría sido coordinada Adriana Salvatierra con instancias superiores, que además inclusive después en análisis posteriores, en los posteriores meses, me refiero más o menos en agosto, septiembre, se reconoció que ese instructivo, esa decisión fue un error, que finalmente fue la Asamblea Legislativa quien le devolvió la democracia, quien le devolvió la pacificación al país, y que finalmente hoy estamos como estamos, estimado César, es decir, estamos en paz, o más relativamente en paz, obviamente con conflictos políticos. Yo espero, no sé si ustedes recuerdan, yo decía, no podemos entrar en un círculo vicioso de que yo gobierno hoy, te persigo, mañana gobiernas vos y me persigues. Ojalá, estamos en una situación muy tensa, ojalá la justicia tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero que eso no se llegue a una persecución política. La justicia es la que tiene que obrar en base al debido proceso, en base a las pruebas, y si tiene que sancionar a alguien que sancione, pero obviamente eso no tiene que ser cacería de brujas. Entonces, esta instrucción de renuncia colectiva que dejó sin vacío de poder al país por algunos días, al interior del movimiento al socialismo, ¿es reconocido como un error político? Sí, en las evaluaciones posteriores se ha reconocido desde altas esferas del movimiento al socialismo que fue un error, porque finalmente, usted sabe, César, saben los militantes del movimiento al socialismo, sabe el propio Morales, que fue la Asamblea, quien, le reitero, le devolvió la democracia, le devolvió la pacificación al país, evitamos más sangre, evitamos más muerte, y finalmente garantizamos nuevas elecciones, ¿no es cierto? Pero además fue pues la Asamblea quien, lo he dicho en algún otro medio de comunicación, Luis Arce sabe que gracias a la Asamblea, gracias al trabajo de la Asamblea, por darle un solo ejemplo, ¿usted cree que si la Asamblea no se hubiese enfrentado, no hubiese develado los casos de corrupción en la gestión de Yanine Áñez, Luis Arce hubiese logrado tener la votación que tenía? Imposible? Por tanto, obviamente, bajo esos conceptos, se reconoce que fue un error el haber instruido en ese momento, pero que felizmente, gracias a la conciencia y la madurez política de todos los diputados y de todos los senadores, muy pocos renunciaron. Felizmente el 95% de los senadores y diputados nos quedamos ahí, enfrentamos la situación dura y crítica que estábamos en noviembre y finalmente logramos la pacificación del país. Senador Omar Aguilar, entonces, ¿qué tipo de proceso correspondería para la expresidente Yanine Áñez? Mire, César, voy a tratar de hacer una síntesis. Si usted recuerda, desde el 20 de octubre del 2019, Yanine Áñez poco más no sale de su casa, ¿no? Es decir, quienes debieran ser procesados por el golpe, porque sí hubo, son quienes propiciaron las movilizaciones, quienes en todo caso generaron sedición, y eso está penado de acuerdo al 123 del Código Penal. Pero Yanine Áñez no participó. Por eso es que creo yo que además el actual ministro Lima comete una incongruencia. Usted recordará el lunes, después de las medidas de detención preventiva de Yanine Áñez, ¿qué dice el ministro? Nosotros no queremos 4 meses, que ahora le han dado 6 meses. Queremos 30 años de cárcel por el golpe en contra de Yanine Áñez. Para eso vamos a presentar todas las pruebas. Segundos después, él termina diciendo, además, vamos a nosotros preparar 4 juicios de responsabilidades para iniciar el proceso a Yanine Áñez. César, o eres golpista o eres presidenta. Si eres golpista, no puedes ser presidenta. En mi criterio, Yanine Áñez debe ser juzgada en juicio de responsabilidades y no en juicio ordinario, para además garantizar lo más importante que están reclamando los bolivianos: se esclarezca y se dé con los responsables de las muertes de Sencata y Sacaba. En la teoría del golpe, Yanine Áñez no va a poder ser sancionada por el tema de Sencata y Sacaba. Pero además también, le explico otro, por eso le decía, es muy largo, querido César. Sí. Además, el 169 de la Constitución no llega a los segundos vicepresidentes. Se puede hacer una conjugación de la Constitución con el reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados, pero ahí también se olvidaron de Susana Rivero. En este zigzag que va ante las denuncias, presidente, vicepresidente, presidente del Senado,
presidente de diputados, va nuevamente a primer vicepresidente del Senado, baja nuevamente a primer vicepresidente de diputados en esta sucesión natural, si queremos llamarlo así, pero lamentablemente se olvidan de Susana Rivero. En otras palabras, si aplicamos el reglamento del Senado y de diputados, Yanine Áñez debió esperar la renuncia de Susana Rivero, que nunca renunció ni por megáfono, ni por parlante, ni por absolutamente nada. Lamentablemente, además, si usted recuerda, cuando Gringo González renuncia, se convoca evidentemente a sesión del Senado, ¿y qué hacemos? Sesionamos, elegimos el presidente titular con voto y con resolución cameral. Milton Barón asume la presidencia del Senado. Yanine Áñez nunca logró el quórum, Yanine Áñez nunca instaló la sesión del Senado y Yanine Áñez no tiene ninguna resolución cameral. Lamentablemente ahí también se equivocaron. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del ex senador del Movimiento al Socialismo, quien terminó revelando que las acciones de 2019 tras la renuncia de Evo Morales fueron errores políticos del Movimiento al Socialismo y fueron calificados así al interior del partido de Evo Morales como errores políticos que permitieron que Yanine Áñez sea presidenta transitoria de Bolivia. Y también manifestó que el ala dura del Movimiento al Socialismo estaba expresada por la ex senadora Adriana Salvatierra y la ex diputada Susana Rivero, que apostaba a seguir en la línea confrontacional con instructivos de la Embajada de México, donde estaban asilados los exministros, y desde México, donde se encontraba Evo Morales y Álvaro García Linera. Adriana Salvatierra estaba en la Embajada de México, entraba y salía de la embajada, estaba con los ministros, coordinaba con Evo Morales. Nosotros no teníamos ninguna información, explicó Omar Aguilar. También dijo que Eva Copa tuvo que enfrentar esa coyuntura con la presión de las movilizaciones de los movimientos sociales y tomando las decisiones que muchas veces contradecían las que marcaba la línea dura de Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño desde el exilio dorado. Dice que en ese momento las dos corrientes se separaron, es decir, los que decían tener la voz oficial de Evo Morales y el resto de las exautoridades, y la bancada del Movimiento al Socialismo, que tenía un análisis diferente de lo que sucedía en el país, porque nos quedamos en Bolivia para recuperar la democracia y rescatar lo que quedaba del Movimiento al Socialismo y buscar elecciones, manifestaba Omar Aguilar. También dijo que los grupos discrepaban en el análisis, incluso en las decisiones, porque eran opuestas y contradictorias. Unos querían mantener el conflicto, guerra civil, sangre, muertos, y nosotros pensábamos que la recuperación pasaba por la pacificación y la convocatoria a elecciones, y que la batalla sea trasladada de las calles al Parlamento y a las ánforas, manifestó. Y también manifestó que Luis Arce Catacora no sería presidente hoy si no se hubieran tomado esas decisiones. Al respecto de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, Omar Aguilar manifestó que en las filas del Movimiento al Socialismo se tiene que tomar una decisión, si la van a procesar como ex senadora, golpista o como expresidenta transitoria, dándole las garantías que le corresponden. Al respecto del proceso, porque Yanine Áñez asumió la presidencia de manera transitoria, Omar Aguilar dijo que hay hechos que no respaldan a Yanine Áñez y que respalden su decisión de proclamarse presidenta de Bolivia. Al respecto de las palabras de Omar Aguilar, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Al parecer, los disidentes del Movimiento al Socialismo salen con versiones totalmente diferentes a las manifestadas por Evo Morales, Luis Arce, los ministros y también la ala dura del Movimiento al Socialismo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas nuevas revelaciones por parte del senador
Omar Aguilar, quien fue el brazo derecho de Eva Copa cuando asumió la presidencia de la Cámara de Senadores en el periodo de transición en Bolivia. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.